Arrojé el premio de cristal Arquitecta del Año contra la pared del despacho de mi padre. El estruendo del cristal roto me brindó una satisfacción inmediata, casi dolorosa. Los pequeños fragmentos se esparcieron por la alfombra azul marino, esa misma que yo misma elegí para esa habitación hace 3 años. Te arrepentirás de esto. Mi voz sonaba extrañamente serena, en contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. 10 años, papá. 10 malditos años construyendo esta empresa contigo. Mi padre estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, imperturbable como una roca. Sus sienes canosas y las profundas arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer un patriarca sabio sacado de una serie de televisión. Ramón Fernández, un empresario respetado de Sevilla, me acababa de clavar un puñal en la espalda. Isabel, exageras. Se frotó el puente de la nariz, como si hablara con una niña caprichosa. Es una decisión estratégica. Carmen aportará una visión fresca. ¿Una visión fresca? Me reí con sarcasmo. Ella no distingue una cornisa de una consola. Solo terminó la carrera de arquitectura gracias a tu dinero y mis apuntes. Carmen estaba apoyada en la ventana, jugueteando con un mechón de su perfectamente peinado cabello rubio. Mi hermana menor, con 26 años, 1 millón de seguidores en redes sociales y cero idea de cómo funciona un negocio real. Ahora, directora general de Fernández Arquitectura. Isa, sabes que siempre escucho tus consejos, murmuró con su tono habitual, mitad disculpa, mitad condescendencia. No me llames Isa, no ahora. Empecé a recoger mis cosas del escritorio, donde las había dejado caer al entrar abruptamente tras el anuncio. Y no te molestes, renuncio. No digas tonterías. Por fin se levantó, su tono se endureció. Eres imprescindible para la empresa. Al parecer, no lo suficiente. Me eché la mochila al hombro y caminé hacia la puerta. Lo último que vi antes de cerrarla fue el brillo del anillo de esmeralda de mi abuela en el dedo anular de Carmen. El mismo anillo que papá siempre me prometió como símbolo de la sucesión en el negocio familiar. El día comenzó torcido desde temprano. Llegué a la oficina a las 6:30, 2 horas antes de lo habitual. El proyecto del resort Sierra Azul iba a ser el más grande en la historia de nuestra firma. Un contrato de 8 millones de euros que conseguí tras 1 año de negociaciones con inversores. La presentación estaba programada para la semana siguiente y quería asegurarme de que cada detalle estuviera impecable. La oficina me recibió con su silencio familiar. Amaba esos momentos a solas, entre planos y maquetas. Nuestra sede estaba en un edificio histórico rehabilitado, en el centro de Sevilla. Otro proyecto mío, galardonado por la Asociación Local de Arquitectos. Paredes de ladrillo antiguo y vigas de madera contrastaban con el diseño minimalista moderno. Encendí las luces de la sala de conferencias, desplegué los planos y cargué la última versión del modelo tridimensional. El resort debía integrarse orgánicamente en el paisaje montañoso, utilizando materiales locales y fuentes de energía renovables. No era solo un proyecto comercial, era mi manifiesto, la encarnación de todo en lo que creía como arquitecta. Madrugadora como siempre, la voz de Marcos, nuestro jefe de ingeniería, me hizo levantar la vista de los planos. Estaba en la puerta con 2 cafés en la mano. Pensé que te vendría bien. Lees mi mente. Acepté el café con gratitud. ¿Cómo van los cálculos de cargas para el ala norte? Terminé anoche. Se sentó a mi lado. ¿Supiste de la reunión? Ramón convocó a todos a las 9. Dijo que tenía un anuncio importante. Asentí, sintiendo esa emoción familiar y agradable. Papá insinuaba cambios en la dirección desde hacía semanas. Tras 10 años como arquitecta principal y directora operativa de facto, estaba lista para convertirme oficialmente en socia. Creo que tu ascenso finalmente llegará, sonrió Marcos. Ya era hora. A las 8:30, la oficina se llenaba poco a poco. Sentía las miradas sobre mí. Respeto mezclado con una pizca de envidia. Con los años, había ganado fama de líder exigente pero justo. En la empresa, sabían que si un proyecto lo llevaba Isabel Fernández, estaría terminado a tiempo y con la máxima calidad.
A las 8:45 llegó Carmen, tarde como siempre. Trabajaba nominalmente en la empresa, con un puesto difuso de consultora creativa. En la práctica, aparecía un par de veces por semana para grabar contenido para sus redes sociales, usando los interiores y maquetas como fondo. Siempre acompañada de Diego, su fotógrafo personal, un tipo alto con cabello desordenado y una cámara colgada al cuello. «¡Buenos días, trabajadores!», canturreó Carmen entrando con un mono de seda color menta. «No creeréis el contrato publicitario que conseguí ayer». La ignoré. Mi relación con mi hermana siempre fue complicada. Yo, la mayor, seria, buscando demostrar mi valía. Ella, la menor, despreocupada, consiguiendo todo sin esfuerzo aparente. Pero aprendí a tolerar su presencia en la empresa, viéndolo como una excentricidad de papá, que siempre mimó a la pequeña. A las 9 en punto, Ramón salió de su despacho. Alto, de porte militar, impecablemente vestido. Mi padre siempre proyectaba control absoluto. «Buenos días, equipo». Su voz llenó la sala. «Gracias por venir. Tengo un anuncio muy importante». Enderecé la espalda, ajustándome el cuello de la blusa blanca. Con el rabillo del ojo, vi que Carmen se acercaba, algo inusual en ella, que normalmente apenas prestaba atención a los asuntos empresariales. Asentí, sintiendo el pulso acelerarse. Llegó el momento que había esperado durante años. Hoy tengo el orgullo de anunciar el nombramiento de la nueva directora general de Fernández Arquitectura. Papá hizo una pausa y atrapé su mirada. Pero en lugar de mirarme, se volvió hacia mi hermana. Carmen Fernández. El tiempo pareció detenerse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Debía ser una broma cruel e insensata. Carmen representa a la nueva generación. Su voz sonó lejana. Su comprensión de las tendencias modernas, experiencia en comunicación digital y perspectiva fresca son justo lo que nuestra empresa necesita para dar el salto. Vi cómo Carmen, fingiendo sorpresa, se acercó a papá. Sus ojos brillaban sospechosamente, como si estuviera a punto de llorar por la emoción. «Buena actriz, siempre lo fue». «Es un honor», dijo. «Prometo estar a la altura de vuestra confianza y llevar Fernández Arquitectura a la era digital». Los empleados aplaudieron. Algunos parecían atónitos, otros francamente desconcertados. Marcos me lanzó una mirada preocupada, pero no podía moverme. Solo pensaba, 10 años. 10 años trabajando 14 horas diarias, renunciando a la vida personal, interminables viajes y negociaciones. Todo en vano. Oh, también quiero destacar que Isabel seguirá siendo clave como arquitecta principal y... No escuché más. Me di la vuelta, fui a mi escritorio, recogí el portátil y unas cosas personales, y entré en el despacho de papá. Ahora estaba en la acera frente al edificio, sintiendo las miradas de los transeúntes. Una mujer de 33 años, con los ojos rojos y una mochila llena de pertenencias. La imagen clásica de alguien recién despedido. Mi teléfono vibró. Esperaba un mensaje de papá o Marcos, pero apareció un número desconocido. El mensaje me congeló en el sitio. Nunca te dijeron la verdad sobre el incendio, ¿verdad? Las primeras 2 semanas tras la renuncia, las pasé envuelta en una manta, devorando helado directamente del tarrina. El comportamiento típico de una mujer abandonada, aunque a mí no me dejó el amor, sino mi propia familia. No sabía qué dolía más. La tercera semana, mi nevera estaba vacía, y la factura del alquiler me recordó su presencia con una notificación roja. Era hora de dejar de lamentarme. Empecé a llamar a viejos contactos, y uno resultó ser oro puro. Laura Paxton, dueña de un pequeño estudio de diseño Corazón Andaluz, en la zona oeste de Sevilla, buscaba a alguien temporal para un proyecto de rediseño de un hotel boutique. Necesito a alguien con tu experiencia, pero sin estabilidad financiera, me dijo con sinceridad al reunirnos. Puedo ofrecerte la mitad de tu salario anterior y sin beneficios adicionales. Trato hecho, respondí sin dudar. Laura fue compañera mía en la universidad, antes de que nuestros caminos se separaran. Ella optó por la independencia creativa. Yo, por el negocio familiar y la estabilidad. Curioso cómo la vida lo cambia todo. El estudio Corazón Andaluz
ocupaba el segundo piso de un edificio industrial restaurado. 5 empleados, incluido Laura, espacios de trabajo compactos, paredes llenas de bocetos y paletas de colores. Sin lujos ni muebles caros, todo invertido en proyectos, no en apariencia. Sentí un extraño alivio. Después del perfeccionismo estéril de Fernández Arquitectura, este desorden creativo era un soplo de aire fresco. Sí, tu mesa. Laura me indicó un rincón junto a la ventana. El ordenador es antiguo, pero suficiente para programas básicos. Si necesitas algo más potente, usa tu portátil. Asentí, colocando mis pocas cosas personales. Una foto de mi madre, un nivel de bolsillo que me regaló mi primer mentor, y una hoja de arce seca, amuleto de mi primer proyecto independiente. El café está al fondo, continuó Laura. Hacemos fondo común para comprarlo una vez al mes. Normalmente pedimos comida juntos, pero nadie se ofende si prefieres estar sola. Y aquí no hay código de vestimenta, así que relájate. Miré mi traje impecable y sentí que parecía fuera de lugar entre las camisetas y vaqueros del equipo. Mañana vendré más informal, prometí. Perfecto. Aquí tienes la documentación del proyecto. Puso una carpeta sobre la mesa. Léelo para mañana. Si tienes dudas, me llamas. Mi nueva vida comenzó extrañamente fácil, lo que me inquietaba. Estaba acostumbrada a la tensión constante, a tener que demostrar mi valía, a la lucha por el reconocimiento. Aquí simplemente me aceptaron. Nadie cuestionó mis decisiones ni intentó imponerse a mi costa. Era extraño. Los primeros días volaron entre rutinas, reuniones con clientes, discusiones conceptuales, presupuestos. Traté de no mirar el teléfono cada 15 minutos ni buscar noticias sobre Fernández Arquitectura. Con éxito variable. Al final de la segunda semana, mi móvil explotó con mensajes de antiguos colegas de Fernández. Marcos. Echó a Janet. Janet, Isabel, la mujer que llevaba 20 años aquí. Alba, contabilidad. Tu hermana contrató a su estilista de Instagram como directora de marketing. Ni siquiera tiene licenciatura. Tomás, arquitecto junior. Carmen convirtió la sala de conferencias en estudio para sus vídeos. Los planos están por todas partes. Cambiaron la cafetera por una cosa orgánica de 2.000 euros. ¡Ayúdanos, Obi-Wan Kenobi! Dejé el móvil a un lado. Ya no era mi problema. ¿No era esto lo que quería? Que cosecharan lo que sembraron. Pero los mensajes no cesaban. Kevin, legal. Quiere cambiar el logo, el que diseñaste con el profesor Gómez, por algo con los mejores filtros para Insta. Solté un suspiro y apoyé la frente en la pantalla. ¿Malas noticias? Laura apareció con 2 cafés, ofreciéndome uno. Solo confirmo que hice bien en irme, murmuré aceptando. Del destino no se escapa, filosofó ella. Por cierto, hoy vamos a tomar algo en La Claro del Bosque, después del trabajo. ¿Vienes? Quise negarme. Normalmente pasaba las noches viendo documentales de arquitectura con una copa de vino. Pero la idea de otro rato sola, dándole vueltas al colapso de mi carrera, se me hizo insoportable. ¿Por qué no? Encogí de hombros. La Claro del Bosque era un bar típico sevillano. Cervezas artesanales locales, mesas de madera, ambiente relajado. El equipo de Laura ocupó una mesa en la esquina e inmediatamente me metieron en la conversación sobre proyectos urbanos recientes. Por primera vez en un mes, sentí que pertenecía a algo, no que me habían dejado al margen. ¿Isabel? Me llamó una voz. Me giré y vi a Enrique Moreno, dueño de una cadena de restaurantes y cliente de papá desde hace años. Hombre de más de 60, barba canosa bien cuidada y ojos enrojecidos por el alcohol. Señor Moreno, asentí. Un gusto verle. ¿Dejaste la empresa de tu padre? Sonrió con suficiencia. He oído que tu hermanita es la jefa ahora. Cosas que pasan. Sonreí tensa, esperando que acabara la conversación ahí. ¿Puedo hablar contigo un momento? Señaló el bar. Invito a una copa. Me disculpé con el grupo y seguí a Moreno a regañadientes. Él pidió whisky, yo vino blanco. Sabes, siempre respeté a tu padre. Empezó jugando con el vaso. Un hijo de puta inteligente. Despiadado, pero inteligente.
Gracias, supongo. Bebí, incómoda. Pero tú, te pareces más a tu madre. Su mirada se nubló. Ella también era principista. Y mira a dónde la llevó eso. Me tensé. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, en un accidente en una carretera de montaña. Según la versión oficial, perdió el control con el mal tiempo. ¿Conocía a mi madre? Pregunté con cautela. Todo el mundo en esta ciudad conocía a Eleonora, gruñó. Especialmente después de ese incendio. Trabajaba en una aseguradora, ¿no? Investigaba fraudes. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Mi madre sí fue investigadora de seguros, pero papá casi nunca hablaba de su trabajo. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde sacó tu padre el dinero para montar la empresa? Moreno se acercó. Olía a whisky caro y puros. Fernández Construcciones nació de las cenizas. Literalmente, de Edificaciones Álvarez. No entiendo de qué habla. Mi voz sonó tensa. Claro que no entiendes. Bebió de un trago. Ramón siempre supo elegir chivos expiatorios. El pobre Martín Álvarez no se enteró de que lo habían incriminado hasta que acabó en la cárcel. Señor Moreno, está usted borracho. Me levanté. Las piernas me temblaban. Creo que debería llamar a un taxi. Pregúntale a tu padre por el incendio. Me agarró la mano con fuerza inesperada. Pregúntale por qué tu madre empezó a investigar un mes antes de morir. Me zafé y volví rápidamente junto a Laura, sintiendo el pulso en las sienes. ¿Estás bien? Preguntó al notar mi estado. Sí, solo un viejo conocido de la familia. Sonreí forzada. Creo que me voy a casa. Ha sido un día largo. Por la mañana, en lugar de ir a la oficina, fui a la biblioteca municipal. Sevilla se enorgullecía de sus archivos, periódicos digitales y microfilms. Puse la fecha, 25 de abril, 25 años atrás, y empecé a buscar. El titular de la portada era impactante. Incendio destruye obra de construcción Edificaciones Álvarez. Sospecha de incendio provocado. En la foto, el edificio envuelto en llamas y bomberos luchando contra el fuego. Leí el artículo. Anoche un incendio devastador arrasó un complejo de oficinas en construcción de la empresa Edificaciones Álvarez. Según las primeras investigaciones, el fuego fue provocado. La policía detuvo a Martín Álvarez, propietario, tras encontrar pruebas en la escena que sugieren su implicación. Un portavoz policial informó que Edificaciones Álvarez enfrentaba graves problemas financieros y se sospecha que Álvarez incendió la obra para cobrar el seguro. Eleonora Fernández, experta en seguros de Garantía Seguros, se negó a comentar alegando que la investigación sigue abierta. Martín Álvarez niega todos los cargos. El corazón se me detuvo. Eleonora Fernández, mi madre, investigó ese incendio. Seguí buscando artículos posteriores. 2 semanas después, Martín Álvarez arrestado por incendio intencionado y fraude de seguros. Un mes después, Álvarez condenado a 5 años. Edificaciones Álvarez se declara en quiebra. 3 meses más tarde, una pequeña nota en las últimas páginas. Ex obra Álvarez, vendida en subasta a Fernández Construcciones por suma simbólica. Otro mes después, accidente fatal en carretera de montaña. Eleonora Fernández, investigadora de seguros, muere en el acto. La policía atribuye el accidente al mal tiempo. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo náuseas. No podía ser una coincidencia. Mi madre investigó un incendio en el que culparon al rival de mi padre. El rival terminó en la cárcel, su empresa quebró, papá compró el terreno barato y empezó su negocio. Y un mes después, mi madre murió en un accidente. Mis manos temblaban mientras seguía investigando. ¿Qué pasó con Martín Álvarez tras la cárcel? ¿Tenía familia? Encontré otro artículo, 2 años después del incendio. Martín Álvarez hallado muerto en su celda. Suicidio. Dejó nota afirmando su inocencia y acusando al sistema de confabulación con verdaderos criminales. Su hijo único, Jaime, 15 años, quedó bajo tutela de su tía. La foto del adolescente con mirada perdida me hizo estremecer. Había algo en sus ojos que me recordó a mi reflejo tras la muerte de mi madre. Una mezcla de dolor y un silencioso ¿por qué?
Copié todos los artículos y salí de la biblioteca. Perdí el día en Corazón Andaluz, pero era lo de menos. Encendí el móvil y vi 5 llamadas perdidas de Laura y una más de número desconocido, el mismo que me envió el mensaje el día que renuncié. En las escaleras de la biblioteca, sentí que el suelo se abría por segunda vez en un mes. Pero esta vez no era traición familiar, era algo mucho más oscuro y siniestro. ¿Y si la empresa a la que entregué 10 años de mi vida estaba construida sobre el dolor y la injusticia ajenos? ¿Y si mi madre no murió por accidente? Y lo peor, ¿y si mi padre tuvo algo que ver? El jueves llegué a casa más temprano. El proyecto en Corazón Andaluz iba según lo previsto, y Laura nos dejó salir antes. Mientras navegaba sin pensar en la red, me topé con una transmisión en directo de Carmen desde la oficina de Fernández Arquitectura. La curiosidad pudo más que la razón, y pulsé el video. Mi hermana, vestida con un traje corporativo claramente modificado a su gusto, pantalones cortos, blusa desabrochada, cabello recogido descuidadamente, hacía un tour por la oficina. «¡Say! Hoy es un día especial, queridos», canturreaba. «Por fin puedo mostraros cómo es mi día como directora general de la firma líder de arquitectura». Fruncí el ceño. ¿Líder? Después de un mes en el cargo, la cámara mostraba los cambios que había hecho. Las paredes, antes adornadas con bocetos arquitectónicos y fotos de proyectos emblemáticos, ahora lucían pósters motivacionales en tonos pastel. «Y aquí está nuestro equipo creativo». Dirigió la cámara hacia un grupo de jóvenes desconocidos para mí. Diego lidera nuestro nuevo departamento de diseño digital. Diego, su fotógrafo personal, saludó con la mano de manera despreocupada. Entrecerré los ojos. ¿Dónde estaban Marcos, Tomás y los demás? Parecía que Carmen leyó mis pensamientos. Hemos reestructurado un poco la empresa para adaptarnos al mercado moderno. Guiñó un ojo. Algunas formas antiguas de trabajar ya no funcionan. La cámara siguió recorriendo la oficina y mi corazón se encogió al ver la sala de conferencias. En lugar de la larga mesa habitual, había sofás, puffs y mesitas, como en una cafetería moderna. Las paredes estaban empapeladas con motivos tropicales. Se acercó a una de las paredes donde antes colgaba una enorme pizarra magnética para planos. Aquí montamos un mini estudio para crear contenido. La cámara mostró equipos profesionales de iluminación, pantalla verde y varios decorados. Ahora podemos grabar vídeos de calidad directamente en la oficina. Estuve a punto de dejar caer la taza cuando giró hacia la mesa, llena de planos. Ahora os mostraré en qué estamos trabajando. Acercó un plano a la cámara. Es nuestro proyecto súper secreto, un resort exclusivo en la sierra. ¿No es una maravilla? En la pantalla se veían claramente los planos detallados del Sierra Azul, el mismo en el que había trabajado el último año. Carmen tomó una hoja y la acercó aún más. Mirad las vistas impresionantes desde el pabellón principal. Giraba el plano, mostrando esquemas de instalaciones, cálculos y especificaciones, secretos comerciales e intelectuales de la empresa. «Carmen». Una voz fuera de cámara intentaba detenerla. «No puedes mostrar esto en línea». «¡Uy!», rió bajito, bajando el plano. «Creo que me emocioné, pero no le diréis a nadie, ¿verdad, mis queridos seguidores?». La transmisión continuó, pero yo ya no escuchaba. Con dedos helados marqué el número de Marcos. «¿Isabel?». Su voz sonaba cansada. «¿Viste eso?». «Sí», apenas contenía la rabia, respondí. «Dime que alguien cortó la transmisión, que guardaron los planos. Los abogados lo intentaron, pero ya era tarde», suspiró. Más de 10.000 personas lo vieron, seguramente competidores entre ellos. «¿Dónde está papá? ¿Por qué permitió esto?». «Está en Sevilla en una conferencia. No vuelve hasta mañana». Negué con la cabeza, aunque él no podía verlo. «¿Y ahora?». «No lo sé». Su voz tembló. «Isabel, todo se está viniendo abajo. La mitad del equipo fue despedida. El resto busca trabajo. Yo también me iría, pero... ¿Pero? Prometí a tu padre cuidar de la empresa». Sentí culpa. Marcos llevaba 15 años con nosotros. Para él,
Fernández Arquitectura era su segunda familia. Perdona que te haya dejado con esto, dije en voz baja. No pidas perdón. Entiendo por qué te fuiste. Guardó silencio. Solo que da pena ver cómo todo se desmorona. Después colgué y me quedé mirando un punto fijo. Una parte de mí quería celebrar. Lo había advertido. Otra solo sentía amargura. Todos esos años, proyectos y esfuerzo, reducidos a polvo en semanas. Por la mañana me despertó una llamada. Era Gregorio Forastero, cliente e inversor principal del Sierra Azul. Gregorio. Me senté en la cama, intentando recomponerme. Isabel, me alegra que contestes. Su voz, normalmente tranquila, sonaba tensa. Tenemos un problema con el proyecto. Sé de la transmisión. Suspiré. Es poco profesional, y estoy segura de que... No es solo eso. Me cortó. Ayer, Álvarez Construcciones nos contactó. Ofrecen hacer el proyecto por 6,5 millones en lugar de 8, y acortar 2 meses los plazos. Me quedé paralizada. Álvarez Construcciones. La empresa fundada por el hijo del hombre acusado del incendio. No podía ser casualidad. Gregorio, ya no trabajo en Fernández Arquitectura. Empecé con cautela. Deberías hablar con... Lo intenté. Me interrumpió de nuevo. Tu padre está fuera, y tu hermana... Se detuvo buscando palabras. No da impresión de tener capacidad para resolver esto. Honestamente, tras ese video, los inversores dudan seriamente de la profesionalidad de la empresa. Lo siento, pero no puedo. Sí, Isabel. Su voz endureció. Trabajamos con Fernández solo por ti. Tu reputación y talento nos atrajeron. Si no vuelves, probablemente aceptaremos la oferta de Álvarez. Después de la llamada, estuve bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente lavara la tensión. Parte de mí quería correr a salvar el proyecto por el que tanto luché. Otra parte recordaba la traición de papá y los recortes de periódico en la cocina. Ya casi vestida, sonó el teléfono otra vez. Esta vez, papá. Isabel. Su voz sonaba menos segura. Tenemos que hablar. ¿De qué? De cómo tu maravillosa heredera filtró los planos en directo. Ya lo sabes. Todo Internet lo sabe, papá. Apreté los dientes. El video tuvo 30,000 visualizaciones antes de que alguien lo borrara. Me llamó forastero. Continuó sin atender mi tono. Álvarez les ofreció mejores condiciones. ¿Qué quieres de mí? Te necesitamos, Isabel. Su voz tembló. El proyecto muere sin ti. La empresa no sobrevivirá sin ese contrato. Sentí una amarga risa subir por mi garganta. Que se las arregle tu nueva directora. Repetí la frase que dije al renunciar. Seguro que hace un video genial sobre eso. Isabel, por favor. Nunca me había pedido nada así. Sé que fui injusto contigo, pero esto es la supervivencia. El legado que quería dejaros a ti y a Carmen. ¿Legado? El enfado me inundó. ¿Qué legado dejaste a Martín Álvarez? ¿Cárcel y suicidio? Un silencio pesado cayó sobre la línea. ¿Qué quieres decir? Su voz se volvió cautelosa. No finjas, dije con dureza. Sé del incendio, sé que mamá lo investigaba, sé que poco después murió y tú recibiste el terreno y el capital para tu empresa. Isabel, ¿no entiendes? Explícame, grité. ¿Por qué nunca hablamos del trabajo de mamá? ¿Por qué nunca dijiste que construiste tu imperio sobre las ruinas de la competencia? No por teléfono, su voz quebrada. Por favor, quedemos. Te lo explicaré todo. Ya es tarde para explicaciones. Nejé. Resuélvelo tú solo. Ya no soy parte de Fernández Arquitectura. Colgué y tiré el móvil en la cama, sintiendo el corazón golpeando con fuerza. Una parte de mí quería escuchar a papá, saber su versión. Otra temía la verdad, que el hombre a quien respeté toda la vida fuera capaz de lo que Moreno insinuó. No fui a la oficina ese día. Llamé a Laura y pedí un día libre por asuntos personales. Me instalé en el sofá con el portátil y comencé a buscar información sobre la Álvarez Construcciones actual. Revisaba proyectos cuando llegó un correo de una dirección desconocida. El asunto me hizo estremecer. La verdad sobre el incendio. Al abrirlo, vi un mensaje breve. Tu padre no solo se aprovechó de la situación,
La creó. Aquí tienes las pruebas. Adjuntaba documentos escaneados, página de un cuaderno con bocetos de un plan y anotaciones en los márgenes, un informe policial, declaraciones de testigos. Al principio no entendí qué veía, pero la imagen comenzó a tomar forma. El cuaderno era de mi padre. Reconocí su letra. Las notas describían cómo provocar un incendio que pareciera un accidente eléctrico. El informe policial mostraba pruebas encontradas en la escena que apuntaban a Martín Álvarez, pero los documentos incluían declaraciones que no vi en los periódicos. Un guardia nocturno aseguraba haber visto a alguien parecido a mi padre cerca del edificio poco antes del incendio. El último documento era una carta de mi madre a sus superiores en la aseguradora, fechada una semana antes de su muerte. Se han descubierto nuevas circunstancias en el caso del incendio de Edificaciones Álvarez. Es necesario reabrir la investigación. Detalles en reunión personal. Mis manos temblaban al cerrar el portátil. Mi padre realmente había estado involucrado en el incendio. Mi madre comenzó a investigarlo y murió poco después. ¿Coincidencia? Ya no creía en las coincidencias. Pasé el día en estado de shock intentando asimilar la información. Al caer la tarde, llegó un mensaje de Marcos. Pon las noticias de negocios. Urgente. Encendí el portátil y vi un canal local. El titular decía: Gran contrato de construcción en Sevilla en peligro. Inversores podrían elegir nuevo contratista. El reportero estaba frente al terreno donde se construiría Sierra Azul. Según nuestras fuentes, el grupo inversor de Forastero considera romper el contrato con Fernández Arquitectura tras el escándalo de la filtración. La favorita para reemplazarla es Álvarez Construcciones, que ofreció mejores condiciones. Jaime Álvarez, propietario, declinó comentar, asegurando que su propuesta habla por sí misma. Se espera la decisión en los próximos días. La cámara mostró a Jaime Álvarez saliendo del edificio. Un hombre alto, traje impecable, andar confiado de quien sabe que tiene la victoria segura. Y entonces vi lo que me heló la sangre. Junto a él, tomada de la mano, estaba mi hermana. Mi hermana salía con el hijo del hombre, que probablemente mi padre incriminó. El hombre que ahora intentaba arrebatarle a nuestra empresa el mayor contrato de su historia. Y por la expresión de Carmen, parecía ignorar en qué juego peligroso estaba metida. El teléfono sonó otra vez. Papá. Esta vez contesté. ¿Viste las noticias? Su voz sonaba ronca, como si no durmiera días. Sí, respondí fría. Vi cómo tu hija favorita se agarra de la mano de quien quiere destruir tu empresa. Ironía, ¿no? Isabel, te lo suplico. Su desesperación era palpable. Ven a la oficina, tenemos que hablar de todo. La empresa, tu madre, el incendio. ¿Te explicaré? Guardé silencio, dividida entre colgar y la necesidad de conocer la verdad. Está en peligro, añadió en voz baja. Carmen, no sabe quién es Álvarez realmente. ¿Quién es? Pregunté, un escalofrío recorriéndome la espalda. El hombre que juró destruirme a mí y todo lo que amo. Su voz tembló. Y usa a tu hermana para llegar a mí. Las palabras de papá resonaban en mis oídos. Por la mañana tomé una decisión. No por él, sino por Carmen. A pesar de todo, era mi hermana. Si Jaime Álvarez la usaba como peón en su juego de venganza, no podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a Laura, le expliqué lo justo. Ella entendió, advirtiéndome. Ten cuidado, Isabel. Mucho dinero, secretos familiares, mezcla explosiva. Al llegar a la oficina de Fernández Arquitectura, sentí una mezcla extraña de emociones. Ira, nostalgia, determinación. Un mes no es mucho, pero parecía que habían pasado años desde la última vez que crucé esa puerta. Para mi sorpresa, mi antiguo pase funcionó. La oficina había cambiado aún más de lo que vi en el video de Carmen. Los tonos apagados dieron paso a colores vivos. Música electrónica sonaba por los altavoces. En recepción, una chica con el cabello rosa no me reconoció. Isabel Fernández, me presenté. Para Ramón Fernández. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío, eres la Isabel. Carmen habla mucho de ti. Seguro que sí, respondí secamente, y me dirigí al despacho de papá. Por el camino vi caras nuevas, jóvenes, perdidos, claramente contratados por Carmen.
susurrando mientras me miraban con curiosidad. La tensión en el aire era casi palpable. Marcos fue el primero en acercarse y me abrazó en silencio. No es propio de él, habitualmente reservado y esquivo al contacto físico, así que me sorprendió. Bienvenida a casa, dijo bajito, con la voz quebrada. Esas palabras simples me conmovieron profundamente. Sí, con todos sus problemas, secretos y grietas, ese era mi hogar. El lugar donde puse años de mi vida, sueños y ambiciones. El sitio que ayudé a construir desde cero, diseñando cada rincón con amor y buen gusto. Sentí un nudo en la garganta y respiré hondo para mantener la compostura. Carmen no ha llegado aún, informó Marcos cuando nos separamos. Desde que empezó con Álvarez, suele aparecer después de las 11. ¿Sabes quién es Álvarez? Asentí sin entrar en detalles. No era el momento ni el lugar para esa conversación. Me dirigí a mi despacho, que milagrosamente permanecía intacto entre tanta modernización. Las mismas paredes crema, el mismo escritorio macizo, la misma silla de cuero con el reposabrazos desgastado. Incluso la pila de revistas de arquitectura seguía donde la dejé. Mientras organizaba mis cosas, Marcos observaba con una expresión difícil de definir, mezcla de alivio y preocupación. Nadie quiso ocupar tu lugar, dijo, como leyendo mis pensamientos. Ni siquiera Carmen quiso usar tu despacho, se instaló al otro lado de la oficina. Creo que en el fondo sabe que es temporal. Me sorprendió ese comentario. Tal vez, pese a nuestras diferencias, la conexión entre nosotras era más fuerte de lo que creía. Crecimos en la misma casa, compartimos secretos infantiles, nos apoyamos tras la muerte de mamá. Y aunque esa unión se debilitó en los últimos años, tal vez no desapareció del todo. Revisé correos y proyectos. El desastre era evidente. 320 correos sin leer, quejas constantes de clientes, avisos de proveedores por pagos atrasados, solicitudes de contratistas sin respuesta. El correo de forastero era claro. 5 días para salvar el contrato de 8 millones, o lo perderíamos ante Álvarez Construcciones. La ironía era brutal. La empresa fundada por el hijo del hombre, injustamente acusado por mi padre, estaba a punto de arrebatar nuestro mayor contrato. Como un fantasma del pasado que exigía justicia, abrí la carpeta del Sierra Azul y me sumergí en el trabajo. Tenía que revisar todo, encontrar mejoras, hacer el proyecto no solo competitivo, sino único, algo que no pudieran copiar solo bajando el precio. A las 11, completamente concentrada, escuché una risa conocida en el pasillo. Clara, despreocupada, un poco forzada. Carmen. Respiré hondo y salí del despacho, preparada para el encuentro inevitable con mi hermana. «Isabel, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba desconcertada, con un dejo de desafío. «He vuelto», respondí con calma y firmeza. «Tenemos que hablar». «Si papá te envió, olvídalo». Cruzó los brazos. Su tono se volvió frío. «Yo puedo con todo sola». Miré alrededor. Snyama Craze, Component Placement, el caos creativo, parecía más bien un desastre. Papeles amontonados, voces en la sala de reuniones que no parecían trabajar, paredes cubiertas de fotos de Carmen con celebridades, pero casi sin proyectos ni premios de arquitectura. ¿De verdad? No pude evitar el sarcasmo. Clientes descontentos, empleados renunciando, proyecto clave en peligro. ¿Eso llamas poder con todo? Su rostro se encendió de rabia, y la escena que quería evitar comenzó. Carmen elevó la voz, llamando la atención de todos. «No tienes derecho a volver y mandarme. Dejaste la empresa cuando no conseguiste lo que querías, y ahora vuelves creyendo que mandas. No necesito tu ayuda. Soy la directora general de Fernández Arquitectura». Vi a Marcos y otros veteranos intercambiar miradas preocupadas. Un novato empezó a grabar con el móvil, seguro para redes sociales. Tenía que parar aquello antes de que se saliera de control. Cambiando de táctica, propuse. Está bien. Entonces, como arquitecta principal, quiero hablar con la directora general sobre el Sierra Azul. En privado. Si la directora tiene tiempo para estas minucias, claro. Mi tono era formal, lo que, curiosamente, funcionó. Carmen dudó un segundo.
Luego, entendiendo que era su oportunidad para salvar la cara, asintió. En mi despacho, ahora. Su oficina era todo lo contrario a la mía. Colores vivos, muebles modernos, pósters motivacionales, equipos profesionales de iluminación en un rincón, señales claras de grabaciones para redes sociales. Sobre la mesa de cristal, revistas brillantes y libros titulados Camino al éxito en 30 días. Ni un solo libro de arquitectura o diseño. Habla, se sentó, mostrando poder. Pero noté cómo nerviosa golpeaba la mesa con los dedos. Bajo la máscara de seguridad había inseguridad. Puse la carpeta con los documentos del incendio frente a ella. ¿Sabes qué es esto? Frunció el ceño, abriendo la carpeta y hojeando rápidamente. Papeles viejos, recortes de periódico. ¿Qué tiene que ver con el proyecto? Que tu novio, Jaime Álvarez, te usa para llegar a nuestra empresa y destruirla. Carmen rió, pero noté nervios en su voz. ¡Qué tonterías! Jaime me quiere, me apoya en todo. Es un empresario exitoso, no necesita... Incluyendo la idea de mostrar en directo planos confidenciales de un proyecto de 8 millones. La interrumpí. ¿También te apoyó en esa genialidad? Palideció un poco. Su confianza vaciló. Fue mi error. Me dejé llevar. No fue un error, Carmen. Me incliné y bajé la voz. Fue manipulación. Jaime sabía que mostrarías esos planos porque él te empujó. Y luego su empresa apareció mágicamente con la mejor oferta para Forastero. Es coincidencia, negó, pero sus ojos mostraban dudas. Solo coincidencia. Nay, no hay coincidencias. Abrí la carpeta y saqué los documentos uno a uno. Hace 25 años, nuestro padre estuvo involucrado en el incendio que destruyó la empresa de Martín Álvarez, padre de Jaime. Martín fue falsamente acusado, encarcelado, perdió todo y se suicidó. Jaime, entonces un niño de 15 años, juró vengarse. Mientras hablaba, Carmen ojeaba en silencio, su rostro cambiando de escepticismo a incredulidad, y luego a shock, cuando vio la foto de Jaime adolescente junto al ataúd de su padre. Se tapó la boca. No puede ser, susurró. Me lo habría contado. Hemos estado saliendo 3 meses. Foco, para él eres un instrumento de venganza. Intenté suavizar. Descubrió que eres directora y que la empresa es vulnerable contigo al mando. Recolectó información, buscó debilidades y preparó el golpe. Y ahora, gracias a los planos que mostraste, tiene todo para arrebatar nuestro contrato más importante. Tembló. Y de repente toda su falsa seguridad se derrumbó. Ante mí no estaba una empresaria arrogante, sino una chica perdida que supo que alguien en quien confiaba la usó. Mirándola, sentí compasión en vez de irritación. Era víctima igual que yo. Un peón en un juego que empezó mucho antes que nosotras. Ayer, empezó con voz temblorosa. Me preguntó dónde guardan los contratos antiguos de la empresa. Dijo que quería ayudarme con temas legales. No le di importancia. Pensé que solo se preocupaba. Me tensé. Los contratos antiguos podrían tener datos sobre terrenos, finanzas, incluso algo relacionado con aquel incendio. Si Jaime accedía, las consecuencias serían catastróficas. ¿Se los mostraste? No, negó y respiré aliviada. Le dije que no sabía dónde estaban, que papá o tú siempre se ocupaban. Insistió, pero... vaciló. Algo me frenó. Intuición, supongo. Fue buena señal. Quizá, en el fondo, sabía que no era tan simple. ¿Qué hago? Preguntó, alzando sus ojos vidriosos. Pareces tan joven. Me recuerdas a la hermanita que venía a mí cuando tenía problemas. Me senté a su lado. Primero, puedes ayudar a salvar la empresa. Tenemos que rehacer el Sierra Azul y convencer a Forastero de quedarse. ¿Pero cómo? Jaime le ofreció mejor precio y plazos. Dijo que podía hacerlo 1,5 millones más barato. Le ofreceremos lo que Jaime no puede. Sentí que se formaba un plan. Exclusividad. Innovación. Y tu audiencia en redes como herramienta de marketing. Por primera vez vi un interés genuino en sus ojos. Se enderezó, inclinándose hacia adelante. Sigue. Carmen me escuchó con entusiasmo creciente. Sus ojos brillaban con el mismo fuego que vi en la infancia,
cuando inventábamos historias o construíamos castillos de arena. Por un momento la vi no como rival, sino como socia, aliada. Esto puede funcionar, asintió despacio. Pero hay condiciones. Volví a la realidad. Rompes con Jaime mientras trabajamos en el proyecto, o finges estar demasiado ocupada, y empiezas a aprender de verdad, no solo para las redes. Si vamos a trabajar juntas, necesito saber que puedo confiar en ti. Carmen pensó, mordiendo el labio, un gesto que hacía desde niña cuando tomaba decisiones importantes. Luego, para mi sorpresa, confesó, siempre quise ser como tú, segura, auténtica. Todas esas fotos, videos, seguidores. Es genial, pero al final del día, miro lo que has creado. Edificios reales que resistirán años. Y pienso, ¿qué quedará de mí? Esa confesión me tomó desprevenida. Siempre pensé que me veía como una trabajólica aburrida, demasiado seria para disfrutar la vida. Pero detrás había admiración. Entonces intentémoslo. Le tendí la mano, sintiendo calor interior. ¿Socias? ¡Socias! Apretó mi mano, y por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos realmente hermanas. No rivales, no extrañas, sino un equipo, como en la infancia cuando juntas desafiábamos al mundo. Los siguientes 3 días trabajamos casi sin dormir. Rediseñé el resort con un enfoque que siempre soñé. En vez de cabañas estándar, diseñé estructuras orgánicas que parecían crecer del monte. Cada edificio con forma única, pero todos armoniosos, como tallados por la naturaleza entre rocas y vegetación. Cada construcción integrada al paisaje, como una extensión natural. Usé todas las soluciones ingenieriles con las que soñé, pero no me atrevía a proponer. Paneles solares integrados en los techos como elementos arquitectónicos, sistemas de captación de agua de lluvia transparentes que jugaban con la luz y sombra. Incluí materiales experimentales que cambiaban de color según la hora y el clima, para que los edificios respirasen con la naturaleza. Es increíble, exhaló Carmen al mostrarle los primeros modelos 3D. ¿Por qué no proponías estas ideas antes? Porque son arriesgadas, confesé, recorriendo la maqueta virtual del pabellón principal. Caras, técnicamente complejas, fuera de lo habitual para los clientes. Papá siempre insistió en soluciones probadas, y yo tenía miedo. Miedo a que, si fallaba, fuera mi culpa. ¿Y ahora no tienes miedo? Ahora no tenemos nada que perder. Encogí los hombros, sintiendo una libertad extraña. O proponemos algo revolucionario, o perdemos el contrato de todos modos. ¿Por qué no arriesgarse con lo que siempre soñé? Carmen me miraba con una mezcla de admiración y determinación. Quiero ayudar. De verdad. Dime qué puedo hacer. Para mi sorpresa, fue más útil de lo esperado. Su visión sobre lo que atrae a la audiencia actual aportó detalles que hicieron el proyecto no solo funcional, sino instagrammeable. Propuso crear espacios especiales para fotos, un arco de árboles locales enmarcando el amanecer, una piscina con fondo transparente colgando sobre un precipicio, columpios entre dos pinos en el borde de un risco. La gente vendrá solo por esas fotos, afirmó segura, y volverán porque el lugar es especial. Es como esos restaurantes famosos por un plato que luego disfrutas en todo el menú. Debí admitir que su enfoque tenía sentido. En el mundo moderno, las imágenes se difunden instantáneamente y crear espacios para que la gente quiera compartirlos es una estrategia poderosa. Trabajamos en un ritmo extraño pero efectivo. Yo me encargaba de lo técnico y funcional. Carmen aportaba ideas creativas pensando en la interacción y las emociones del espacio. Juntas creamos algo más que la suma de las partes. Paralelamente, Carmen lanzó una serie de videos en sus redes, sin falsedad ni brillo, contando cómo la inexperiencia y la ingenuidad la llevaron a errores. Cómo casi destruye el negocio familiar, tratando de demostrar su valía. Pensaba que ser jefa era tener oficina bonita y poder, decía mirando a cámara. Pero es responsabilidad. Por la gente, por su trabajo, por sus familias. No estaba preparada. Cometí errores. Grandes errores. Pero ahora aprendo. De verdad. Y espero recuperar vuestra confianza.
La audiencia respondió con entusiasmo inesperado. La historia de redención y crecimiento fue mucho más atractiva que los posts superficiales y el positivismo vacío. Los comentarios y compartidos superaron con creces lo habitual. ¿Quién iba a pensar que la honestidad sería tan popular? Sonrió Carmen, revisando las estadísticas en su móvil. Durante años intenté crear una imagen perfecta, pero la gente prefiere mi vulnerabilidad, mi humanidad. Al tercer día presentamos el proyecto renovado al equipo. Marcos y los veteranos lo miraban con admiración. Los nuevos contratados por Carmen parecían intrigados. Vi en sus ojos el fuego de la motivación. Incluso quienes hace poco recogían sus cosas para irse ahora lucían entusiasmados. Quizá era justo lo que necesitaban. Sentirse parte de algo más que un trabajo. El día de la presentación a Forastero llegamos preparados. Papá, al ver el proyecto renovado, se quedó en silencio largo rato, examinando cada detalle con su habitual meticulosidad. Yo estaba nerviosa, esperando su reacción. A pesar de nuestras diferencias, su opinión todavía me importaba. ¡Excelente!, por fin dijo. Eso es lo que siempre vi en ti, Isabel. Valentía, visión, talento sin límites. Se volvió hacia Carmen, y noté que ella se tensó, esperando una crítica. ¿Y tú?, dijo con una leve sonrisa. Por fin has encontrado tu lugar en esta empresa. Has usado tus fortalezas, en vez de intentar ser otra persona. Carmen y yo nos miramos. Por fin, papá dijo lo que las dos necesitábamos escuchar.